medida que las tecnologías van poco a poco avanzando, creo que bueno, pues todo el ecosistema, empresas, proveedores de tecnología, todos tenemos que empezar a poner el foco pues, en la escalabilidad y en aquellas cosas que ya no son tan funcionales, aquello que no tiene que ver tanto con el proyecto en concreto y con la aplicación concreta, sino con aquellos otros aspectos pues, tecnológicos relacionados con la escalabilidad de las soluciones. Como bien decía, pues, las infraestructuras que tenemos, la tecnología con la que podemos contar, el talento y las personas que no están tan enfocadas en el proceso en concreto, en resolver el reto concreto, sino en preocuparse de que aquello que hagamos dentro de un año, dentro de 2 años, dentro de 2 años, escale perfectamente y lo podamos llevar a los grandes despliegues, porque no nos olvidemos de que todas estas tecnologías aportan valor cuando se aplican a grandes tipos de infraestructuras, grandes grupos de activos, grandes aplicaciones, grandes conjuntos de procesos. Nosotros tenemos la enorme suerte, pero también el gran reto de que tenemos dos ámbitos muy diferenciados, ¿no?, de aplicación del IoT. Además, cada uno tiene sus retos propios. El ámbito más estación de servicio, que lo puedes entender como un ámbito de retail, y el ámbito industrial, además con consideración de infraestructura crítica, que es un ámbito completamente diferente. Uno muy centrado en el usuario, otro muy centrado en la seguridad. Con lo cual, la realidad es que tenemos como empresa, yo creo que como sector, pues retos muy importantes y muy variados. Alto nivel, por daros algunas de estas tips que yo veo, un poco hilándolo con la respuesta de Alejandro, creo que al final lo que vamos a tener es que el reto es compatibilizar dos velocidades. Una velocidad en la que probablemente, bueno, ya lo estamos viendo, ya nos están pidiendo aportación de valor, creación de nuevos servicios, nuevas aplicaciones, y que es más rápida, y una velocidad más de fondo, que es ir creando esas autovías para los dispositivos. Para 2030, que es un poco a nivel estratégico donde tenemos puesto el punto de mira de nuevas plantas que van a llegar a nuestros entornos, es donde ya esperamos que, por lo menos en 2030, probablemente 2025 también, esas plantas ya nazcan nativas digitales. En el caso de Gestamp estamos hablando de un ecosistema también global. Estamos hablando de que tenemos más de 100 plantas a nivel global y llevamos ya unos años trabajando en este reto y además en un reto donde vemos un poco la convergencia, ¿no?, que siempre se comenta entre el mundo IT y el mundo OT, ¿no? Ese mundo IT donde siempre pongo el mismo ejemplo, tú compras un ratón, lo enchufas al ordenador y funciona en 2 segundos, y ese mundo OT donde falta bastante estandarización, ¿no? Es un mundo muy heterogéneo donde los compañeros también comentaban los retos de seguridad y escalabilidad. En el caso de Gestamp estamos hablando de soluciones donde conectamos telemetrías de más de 5.000 señales y en algunos casos estamos impactando de vuelta en el proceso. Entonces, nosotros llevamos ya unos años en este camino que os comentaba y al final lo que hemos llegado a la conclusión de que ha sido necesario desarrollar nuestras propias soluciones IoT, nuestras propias plataformas, como decimos, Made in Gestamp. Suele pasar, ¿no? Siempre hay una sobreexpectación cuando aparece una nueva tecnología o alguien intuye, alguien publica que esta tecnología va a tener un impacto muy grande en los procesos, en una sobreexpectación. Hay determinados pequeñas pruebas, experimentos, como los podemos llamar, que suben mucho el nivel de expectativas y luego, pues eso, cuando vamos a sectores concretos, a industrias concretas, ambientes pues por regulación, por peligrosidad, como en algunos casos, digamos, por procesos masivos, por la cantidad de datos que se mueven, pues nos vamos dando cuenta de que, bueno, en realidad no tanto es un problema, es un desafío y al principio sí que sentimos, al menos esto es mi opinión personal y en mi experiencia, pues un poco una decepción inicial, ¿no? Un poco llegamos al valle de la decepción después de la sobreexpectación, nos recuperamos y empezamos a volver a caminar otra vez. Yo diría que ahora somos conscientes de la dificultad de la escalabilidad de las soluciones, no éramos conscientes antes, somos conscientes por sectores, obviamente, cada sector tiene su propia problemática y su idiosincrasia, pero ahora creo que somos todos conscientes de que esto es un desafío grande y de que hay que ponerle foco, a la vez, al menos, no digo por encima ni por debajo, pero a la vez que el solucionar la problemática concreta, la solución concreta, el problema concreto, el proceso, optimizar el proceso concreto. Hasta ahora todo lo que tenía que ver con el cloud pues nos ha ayudado a esa escalabilidad, ¿no? A abrir, además estamos pues en varios países, entonces llegar a esos países desde aquí, gestionando todo desde aquí, nos ha dado pues mucha capacidad y ahora con el IoT y con el Edge pues nos encontramos que tienes que volver a llevar al extremo de la red la tecnología y eso tiene la dificultad que tiene, ¿no? Que tienes que hacer las implementaciones en planta y bueno, pues todo eso al final estandarizar y hacer que eso sea escalable, pues bueno, es complicado, la verdad, o es más difícil, pero bueno.
Está un tema que es la madurez tecnológica, que yo creo que poco a poco, y estoy de acuerdo, pues nos va permitiendo lanzar nuevos elementos, ¿no? Pero luego también está el tema de las piezas, sobre todo en empresas grandes, que hasta que terminas de alinear, compartir una visión y demás, pues también tiene un proceso de maduración, ¿no? Yo creo que estos años nos han permitido, por un lado, experimentar un poco, por lo menos ir entendiendo que esto era necesario, y por otro lado ya empezar a entender cómo empezar a conseguir resultados, ¿no? Yo creo que en la parte tecnológica, y quedan retos aún por resolver, pero oye, más o menos se ha ido evolucionando, como decían los compañeros. Ha ayudado a cosas como el open source también en el mundo IoT, ¿no? Que ha dado un salto como ha pasado en otros ámbitos. Pero sin duda lo que comentas, el tema de la gestión del cambio, nosotros en Gestam hablamos del tema de un framework global, ¿no? De que la gente entienda cómo se trabaja con estas nuevas tecnologías, también un reskilling a veces de la gente, ¿no? Hay que aprovechar un poco, oye, gente que lleva ahí muchos años en la planta tiene un conocimiento tremendo de los procesos, ¿no? Entonces esa gente es un poco la que hay que potenciar también para que tenga nuevos skills, ¿no? Y ayudar, o sea que yo, vamos, estoy muy de acuerdo, sí. Venimos muy condicionados a veces en el mundo del IoT por el mundo del dato, ¿vale? Que tiene más madurez, que viene... Pero claro, hay una diferencia fundamental, y es que el IoT al final es lo que une el mundo físico con el mundo digital, ¿no? Y eso es algo que, digamos, en determinados sectores, en determinadas compañías, en el dato viene dado, viene hecho, porque los datos ya existen, ya están digitalizados, son nativamente digitales, pero en el mundo del IoT, claro, estamos justamente trabajando en esa unión de lo físico y lo digital, y eso hace que, digamos, el desafío sea todavía mayor, porque la resistencia al cambio va a ser mucho mayor, porque hay personas que viven en esas dos capas, lo que nosotros llamamos el mundo OT y el mundo IT, completamente separados, a veces por océanos de distancia, en otros sectores menos, pero hay sectores donde la separación es muy grande. Con lo cual yo creo que es una dificultad añadida y claro, y todavía hace el desafío más complicado. Por ahora, nosotros los retos que hemos afrontado a día de hoy, más regulatorios, han tenido que ver con el mundo de datos, que es otro tema, pero que obviamente muy vinculado, pero digamos que no ha habido ningún proyecto que no consiguiésemos lanzar en el ámbito de IoT por un tema regulatorio. Es verdad que nosotros en el entorno industrial pues tenemos unas normativas incluso internas súper estrictas, y ahí hay un trabajo que tenemos de esa velocidad que te decía de fondo de ir construyendo, que es crear incluso normativas internas que nos ayudan a tener la tranquilidad de que cuando desplegamos algo pues lo hacemos de una forma segura y que encaja perfectamente para no exponernos en exceso cuando estamos haciendo una solución más innovadora, pero digamos que quitando este tipo de elementos que están muy vinculados a nuestra actividad, creo que en nuestro caso los retos que estamos teniendo en este caso concretamente no son regulatorios, son retos tecnológicos y de personas, que es un poco lo que estáis comentando. Ahora hay más normativas en temas de ciberseguridad que debemos cumplir, ¿no? Y debemos asegurar perímetros, segmentar redes, porque ya estamos diciendo que hay procesos que impactan de vuelta, ¿no? Entonces, bueno, pues para evitar cualquier tipo de problema es necesario cumplirlos. Es una cuestión, yo creo, más regulatoria interna, en términos de regulación interna de las compañías, que externa, ¿no? que factores externos. Pero yo sí que creo que hay, pues eso, quizás el concepto de ralentización, es decir, hay determinados proyectos de IoT que en determinados sectores y en algunos ambientes van más lentos. Por ejemplo, os pongo un ejemplo, parece que estamos todos acostumbrados a que haya tecnología, todo tipo de tecnología, ¿no? Hay tecnología para todo hoy en día, y uno parece que empieza un proyecto y dice, bueno, nunca va a ser un problema esto. Bueno, cuidado, en determinados ambientes, por ejemplo, ambientes peligrosos, ambientes explosivos, uno empieza a buscar y realmente llega a un punto en el que dice, no hay tanta tecnología para este caso concreto, para este ambiente concreto. Eso hace ralentizar los proyectos, porque ya no tengo la tecnología disponible. Un poco la explosión, digamos, de tecnologías, también de facilidad ahora de incluso de hacer un piloto de cualquier cosa, ¿no? Con las soluciones as a service de muchas cosas, ya no es lo que era antes, ¿no? Entonces, yo creo que en los próximos 5 años vamos a ver ¿no? Si pintáramos una curva, vamos a ver una aceleración bastante considerable comparada con los 5 a lo mejor anteriores, ¿no? Entonces, en todos esos procesos de digitalización. ¿Dónde estaremos dentro de 5 años? Es un poco complicado porque el mundo tecnológico da unos cambios. ¿Y por qué ahí. te has dejado la bola de cristal en casa? Y entonces, Me dejó la bola de cristal, tenía 5G y no he podido, pero bueno, que es un proceso, digamos, yo creo que estamos en un momento bonito, creo que en 5 años, sin duda, pues ya se empieza a ver, ¿no? Se empieza a hablar incluso de temas como metaverso, computación cuántica, ¿no? Que ahora nos suena como a súper lejano, y yo creo que 5 años puede ser un momento para que sean cosas más arraigadas incluso en este tipo de proyectos, ¿no? Y luego al final, pues lo que comentaba antes, cuando las empresas van apostando, se van generando más perfiles también, que tampoco a nivel
de personas, pues es fácil, ¿no? Encontrar, depende de qué perfiles y con qué experiencia, porque antes incluso lo comentaban o lo comentábamos aquí, que hay áreas en nuestras empresas que hace 3 años no existían, incluso hace 2, ¿no? Y perfiles que no sabíamos ni qué era cuando hacíamos la descripción del puesto de trabajo, ¿no? Te costaba un poco, ¿no? Querían meter todo, ¿no? Pues que haga un poco... Y entonces yo creo que cuando esos perfiles se van generando, están en el mercado y la tecnología pues es accesible, yo creo que es lo que va a acelerar. Por eso yo creo que un plazo, como dicen, 3-5 años posiblemente cambiará mucho. No sé cuánto y qué impacto tendrá, pero al ritmo que vamos está claro que estamos en un escenario muy diferente. Entonces yo creo que dentro de 5 años estaremos haciendo menos pruebas, menos pilotos, menos POCs, ¿no? Y más proyectos concebidos desde el origen como un proyecto con visos de ser escalable. Y luego espero y deseo que en estos 5 años hagamos un esfuerzo por la estandarización, lo que llamamos en el sector del IoT la interoperabilidad. O sea, va a ser muy difícil que crezcamos y hagamos proyectos cada vez más grandes con la fragmentación y la heterogeneidad que hay ahora mismo en el mercado. Me da igual que hablemos de tecnologías, que hablemos de fabricantes, que hablemos de dispositivos, que hablemos incluso de procedimientos, de normas. Hay una heterogeneidad ahora tan grande. Yo para mí, como lo visualizo, es que ya voy a poner 2025 porque es más o menos el año en el que creo que, pero bueno, en 5 años, ¿no? Que podamos ya desde el punto de partida de cuando creas una nueva planta, que ya los equipos de ingeniería tengan, vamos a decir, tal nivel de estandarización o tal nivel de know-how, ¿no? Porque también lo habéis mencionado antes, que sean capaces de diseñar de forma natural lo que es una unidad de la fábrica, integrando todo lo que ya saben integrar a día de hoy, pero también integrando estas nuevas tecnologías. La realidad es que a día de hoy ya hay mucha sensórica en planta, o sea, son plantas muy instrumentadas y esto te da, digamos, ese 20% diferencial probablemente a día de hoy que te puede ayudar a ir a diferenciarte de la competencia. Entonces yo creo que si conseguimos de aquí a 5 años que equipos de ingeniería que a día de hoy ya trabajan con unas tecnologías muy avanzadas integren on top todo lo que estamos mencionando aquí, sean capaces de diseñar de cero una planta con toda esta nueva tecnología de una forma natural, yo creo que habremos conseguido el talento para hacer eso, la estandarización para poder hacer eso y básicamente los resultados vendrán después. Los perfiles que se van incorporando a las empresas, aunque no sean en áreas de tecnología, ya son perfiles también diferentes, o sea, son perfiles acostumbrados a tratar con la tecnología. Y posiblemente un perfil que podíamos tener hace 20 años en una empresa ¿no? Y hacer un plan de transformación digital o de implementación de nuevas tecnologías era muy difícil. Hoy en día todas las compañías se están dotando de personas que ya tienen una base tecnológica también, ¿no? Sea para la posición que sea, con lo cual desde un área de ventas que ya son capaces de trabajar con data y de sacar información hasta gente de operaciones logísticas que están acostumbradas a trabajar con robótica o con diferentes tecnologías. Entonces yo creo que también es algo que una empresa tiene que estar también preparada para adoptar este tipo de proyectos, no es solo un área de tecnología. Para tener un conocimiento ya experto del negocio, pues requieren no 2 años, sino 10. El reto también que tenemos muchas veces es cómo eres capaz de dotar de estos nuevos skills a gente que ya te está dando mucho valor y que con esto pues podrías potenciarlo infinito, ¿no? Y combinarlo además con personas nuevas, como decías, que están entrando en la empresa y que traen pues otra serie de, no sé decir, sabores. Para el trabajador es un momento creo que único. Las empresas, pues mucho director de recursos humanos probablemente esté viviendo uno de sus peores momentos actuales porque no saben cómo retener, fidelizar, que les gusta más la palabra a veces porque esto de retener parece que queda como... ha habido, bueno, en Estados Unidos hay ese movimiento tan fuerte, en España nosotros lo hemos visto, hay mucha rotación, los trabajadores están cambiando mucho, hablábamos antes del movimiento hacia las startups, esas que no son, digamos antes no, todo el objetivo era trabajar en una empresa, una marca reconocida, ¿no? Una gran empresa y si puede ser multinacional mejor, claro, ¿no? Y si su logo sale por la tele, pues mucho mejor porque eres capaz de contarle a tu abuela dónde trabajas, claro. Ahora hay un cambio totalmente, estamos en lo opuesto. La gente se va, incluso las personas que pertenecemos al sector, conocemos movimientos de trabajadores que tenemos que ver a qué startup se han ido, porque ni la conocemos ni sabemos, no existía hace un año y acaba de crearse. Estamos en un momento donde ya no es como antes, ¿no? Donde antes todo el mundo tenía ya una lista de N empresas, sino que ahora de pronto, ¡pum!, aparecen empresas nuevas.
A nosotros, por lo menos, hay un punto adicional que nos pasa, que es que nos cuesta encontrar el talento, digamos, que tenga los conocimientos, ¿no? O sea, oye, tienes a gente que un poco tiene las certificaciones o los skills X, pero en el mundo industrial a veces faltan otras cosas, ¿no? Entonces, en nuestro caso, de hecho, ya se arrancó en el pasado una edición donde también hicimos un programa de formación a perfiles, ¿no? Pues, perfiles relacionados pues, con el desarrollo de software, la parte de Big Data, etcétera, donde veíamos que era necesario complementar, ¿no? algunas cosas. Y luego también intentamos, alguna ventaja también de ser globales, ¿no? Intentamos, un poco haciendo copia al mundo open source, que la gente trabaje en comunidades. Entonces tenemos comunidades de expertos, ¿no? Expertos en, yo qué sé, en desarrollo front-end, ¿no? Pues tienes a una persona en China, otra persona en Estados Unidos, otra en Alemania, tal, y esas comunidades también hacen que ellos se sientan parte de algo, contribuyan, mejoren los componentes que se desarrollan, y la verdad que la gente incluso se motiva más, ¿no? Por añadir, yo lo resumo en una frase. Yo cuando tienes a alguien que se va estando contento con la empresa es que notas que el mercado está cambiando, ¿no? Porque normalmente era muy típica la rotación porque oye, tienes algún desencanto con la empresa, del tipo que sea, pero cuando tienes personas que trabajan contigo, que están contentas contigo, que además haces un trabajo importante para crear también comunidad y ves que esa gente fluye por la liquidez del mercado, pues está claro, ¿no? Y además yo a esto, que yo creo que es, da igual la temática del foro, sería la misma, de cualquier tipo de tecnología, sobre el IoT, el reto que tenemos, que el IoT, como decíais antes, es mundo físico, digital, pero también mundo físico. Entonces, es más difícil ofrecer digamos, una posición 100% remota cuando al final sí que tienes que estar para algunos proyectos presencial, ¿no? En determinadas zonas, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde un poco tenemos que aprender qué valor podemos dar a esas personas en el mercado para, de alguna forma, que estén con nosotros, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo la verdad es que concretamente este año veo mucho más movimiento en este tema en concreto. De nuevo, no sé si estamos ahora en este caso sí en la cresta o no, pues desde luego parece que todos, tanto a nivel de empresas tecnológicas como finales, yo creo que estamos poniendo mucho más foco, ¿no? Porque lo vemos como algo que de alguna forma también ayuda mucho más. Yo creo que a dos cosas, adoptar la tecnología y sacarle más partido. No me lo llevo todavía al metaverso, pero lo dejo de momento con que sea algo que representa la realidad, ¿no? Que ya es. Entonces nosotros aquí estamos todavía entendiendo cómo podemos sacar valor de estas tecnologías y cuáles son las soluciones, porque vemos que esto sí que es algo que no está estandarizado. Esto es concretamente un elemento que todavía cuesta ver un partner tecnológico que te pueda acompañar de principio a fin, en este proyecto. Y lo que sí que hacemos, pero yo creo que esto aplica a todo tipo de proyectos, es empezar por aquellos procesos que son más críticos y en este caso además que son más intensivos en datos, ¿no? Que es cuando más elementos digitales pues haya ir a los elementos físicos que ya tienes para de verdad representar ese activo físico en un plano completamente digital. Entonces, os diría que estamos en una fase de entender qué rol jugar y luego aquí creo que aparece además otra vertiente que es los fabricantes de equipos, la propuesta de valor que están haciendo, ¿no? Cuesta un poco entender tú como orquestador del proceso cuál es tu rol frente a la empresa que te da cada uno de los elementos, te fabrica cada uno de los elementos que forman parte del proceso, ¿no? Que está en su propuesta de su digital twin para su activo en concreto. Entonces, bueno, estamos un poco en el entendimiento, yo te diría, experimentación de este ámbito concreto. Que considero que todo el tema de gemelos digitales va a ayudar a acelerar todo el tema de la estandarización, porque al final hablabais de Second Life, me ha hecho gracia porque es algo que hace ya no sé cuántos años, ¿no? Y nadie hablaba del metaverso, pero iba un poco en ese modelo. Y además se combina con técnicas también de hace muchas décadas de modelado de sistemas, donde vas generando entidades y esas entidades las vas conectando, y si eso lo juntas con la interoperabilidad y el IoT, pues acabas acelerando los ciclos de vida de producto muchísimo, ¿no? Entonces yo creo que va a suponer, quizá no tanto como el metaverso más comercial que conocemos, pero sí que la otra parte va a suponer una aceleración, ¿no? De toda esa parte de la estandarización y de los ciclos de vida de producto de lo que estemos fabricando, creo yo. Cuando empiezas a conocer la tecnología y todos empezamos a pensar, ostras, ¿y dónde aplicaría esto? ¿No? Y a todos se nos ocurren muchas cosas que ya a veces, espera, porque igual se nos está yendo la olla. Esto nos ha pasado a todos alguna vez, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? Ya empieza, joder, si lo hacemos, tal. No, espera, a ver. Y un poco al final donde estamos poniendo el foco es, lo decía Juan, los procesos, ¿no? En cuáles son esos procesos críticos que además en nuestro caso, que es de personas, ¿no? Al final la logística es un negocio donde sobre todo son personas. Entonces, cómo esos procesos donde hay muchas personas los puedes mejorar a través de esto, ¿no? De gemelos digitales que te permitan
sobre todo en nuestro caso, tomar decisiones correctas o mejorar o rentabilizar las operaciones mejor. Pero bueno, yo creo que es lo que te digo, todavía en nuestro caso estamos empezando a aterrizar un poco y a entender cómo podemos empezar a trabajar en eso y que realmente aporte un valor, ¿no? Que sepamos a dónde queremos llegar concretamente con ese proyecto. El gemelo digital, a mí lo que me gusta del gemelo digital y desde el punto de vista de IoT es que es algo que realmente está muy cerca de lo que teníamos antes. Las representaciones 3D de los activos es algo que existe desde siempre y los ingenieros en las fases de ingeniería, planificación de un nuevo activo, no es nada nuevo. O en la construcción de un nuevo edificio, la parte de BIM de la arquitectura no es nada nuevo, ¿vale? Lo que sí es nuevo es que realmente la tecnología ahora es más asequible y gracias al IoT podemos conectar esa representación digital del activo, ese 3D, esa forma del activo, la podemos sincronizar a lo que le está ocurriendo en tiempo real, y esa es la diferencia básicamente de un gemelo digital, es la representación digital del activo, pero con el input de los datos de lo que le está ocurriendo en tiempo real. Y luego otra cosa que creo que aporta mucho es que deja de ser, digamos, tecnología por tecnología, como a veces nos pasa con el IoT, y es una solución que todo el mundo entiende muy fácil. Tú a alguien le presentas lo que es un digital twin, cualquier persona dentro de cualquier organización lo entiende. Y esto es importante porque a veces ¿no? Vender tecnología internamente dentro de nuestras casas a la propia organización, al que tiene que invertir, pues es difícil porque se ve poco. Ahora bien, la representación del gemelo digital, todo el mundo la entiende, entiende que es una solución, entiende el valor que puede aportar desde muchísimos puntos de vista, porque hay muchísimas perspectivas del gemelo digital y de hecho ahora lo que está ocurriendo es que ¿qué es para ti un gemelo digital? Lo mismo, ¿no? ¿Qué es para ti un gemelo digital? ¿Es del almacén, es de la fábrica, es de la máquina, es del activo, es de la persona? ¿Es del departamento? Porque se habla de gemelos digitales, incluso de grupos de personas. O sea, estamos en un momento ahora, pero lo importante es, existe, es asequible, está cerca, está relativamente cerca. Hay muchos problemas de interoperabilidad y de estandarización de la tecnología, pero se vende bien y se entiende como una solución.